Lo que Dios reveló a Lucifer antes de su caída. La impactante última conversación divina en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Dios habló a través de visiones celestiales, revelando secretos que resonaban en la eternidad. En los altos cielos, donde la luz nunca se apaga y la adoración fluye como un río, existía Lucifer, el querubín de luz, cuya belleza y esplendor deslumbraban a todos los ángeles. Su voz, como un canto de 1000 arpas, resonaba en la presencia del Altísimo, guiando a la hueste celestial en gloriosas alabanzas al Creador. Ezequiel 28 describe su esplendor: estaba vestido de piedras preciosas, adornado con la perfección divina, brillante como el mismo sol. Los ángeles se arrodillaban ante la majestad de Dios, pero en lo profundo del corazón de Lucifer, una sombra comenzó a crecer. La creación de la humanidad, un misterioso decreto divino revelado en Génesis 1:26, despertó en él efectos desconocidos, el deseo de ser exaltado. ¿Por qué estas frágiles criaturas, moldeadas del polvo, recibirían un amor tan vasto y pleno? Se preguntaba, cada vez más atormentado por la idea de que un ser de barro ocupara el lugar del querubín de luz. Un día, el trono celestial resplandeció con un fulgor que dominaba toda imagen de gloria. Era el momento en que Dios, con voz clara y poderosa, convocó a Lucifer ante su presencia. La atmósfera en el cielo palpitaba de expectativa y temor. Todos los ángeles, reverentes, esperaban lo que íbamos a escuchar. Con profundo amor y autoridad, el Creador de todo creó el espacio para hablar. Te he creado para ser luz, para guiar a mis siervos en la adoración, pero el hombre que he formado también tendrá luz, dijo Dios, mientras su mirada penetrante cruzaba el infinito para encontrar los ojos de Lucifer. La belleza del plan divino se desplegó con cada palabra, y aunque eran encantadoras, cada sílaba caía sobre los oídos de Lucifer como una condena. ¿Por qué? Bramó, el eco de su voz reverberando en el reino. ¿Por qué ser elevado tan por encima de mí, el ángel perfecto? ¿Acaso no merezco ser adorado y ser el centro de su creación? Dentro de su ser, el orgullo y la ira comenzaron a girar como un torbellino oscuro, desdibujando la luz brillante que lo había definido. Dios, en su infinita bondad, lanzó palabras llenas de compasión. Tu deseo de ser exaltado sobre mí es lo que te llevará a tu caída. Te he dado libre albedrío, y es tu elección la que te arrastrará hacia el abismo. Las palabras resonaron como campanas elocuentes, pero no pudieron romper la negrura que ahora envolvía a Lucifer. Sus lágrimas, destellos de lo que una vez fue, comenzaron a caer como el rocío sobre la tierra sombría. No puedo tolerar esto, gritó mientras el cielo temblaba ante la inminente tragedia. El Altísimo, sabiendo el destino de su creación y la sombra de la traición que se avecinaba, lo miró con tristeza. Serás arrojado a la tierra, y allí, serás conocido como el adversario. En ese instante, la luz de la gloria celestial comenzó a desvanecerse. Lucifer, una vez el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. La caída comenzó, y mientras los ángeles observaban con horror y asombro, la historia de la humanidad se ponía en movimiento bajo el nuevo desafío. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La esencia de Dios resonó en él. Vasto universo lleno de estrellas, un eco de la gloria que había sido. La batalla entre el bien y el mal apenas comenzaba, y cada ángel en el cielo conocía el fatídico giro que su historia había tomado. Lucifer, ahora en su nueva oscuridad, tarareaba un cántico de desesperación. La pregunta persistente quedó suspendida en el aire eterno: ¿cómo afectaría la humanidad al mundo que estaba por venir? La oscuridad acechaba, y la historia aún debía profundizar en la magnífica revelación de lo que Dios tenía preparado para sus criaturas. La danza del destino había comenzado, y el desenlace se mantenía oculto en la mente de Dios.
La vastedad de la creación resonaba con un silencio pesado, uno cargado de la anticipación de lo que estaba por venir. A medida que Lucifer caía, los ecos de su lamento se expandían, reverberando entre los ángeles que aún permanecían en la luz. Su corazón, una vez rebosante de gloria, estaba ahora marcado por la desesperación y el odio. Pero por encima de todo esto, el plan de Dios continuaba desplegándose infinitamente a través de los tiempos. En el cuarto día de la creación, la tierra y los cielos se llenaron de luz cuando el Creador proclamó: «Haya luminarias en la expansión de los cielos», Génesis 1:14. Los cuerpos celestes comenzaron su danza en el firmamento, brillando con la gloria del Altísimo. Pero en medio de la alabanza y la celebración, una sombra se cernía sobre el mundo naciente, pues Lucifer, el caído, había jurado su venganza contra la creación y, sobre todo, contra el hombre heraldo del propósito de Dios. Mientras tanto, en el jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, caminaban en la presencia de Dios, disfrutando de comunión perfecta con su Creador. Estaban revestidos de una inocencia sublime, cultivando el jardín y recibiendo órdenes divinas. El cielo se regocijaba en su pureza. Sin embargo, el susurro oscuro de Lucifer, disfrazado como la serpiente astuta, comenzaba a acechar. Con astucia, se acercó a Eva, su voz suave como el rocío de la mañana: «Con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín», Génesis 3:1. En su seducción, el adversario sembró la duda, cuestionando el amor y la intención de Dios. Él sabía la fragilidad del ser humano, un ser creado a imagen del Creador, tan vulnerable ante el engaño. Eva, cautivada por sus palabras, no pudo resistir la tentadora promesa de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Así, el primer acto de desobediencia fue consumado, y la desolación se instaló en la creación. En ese instante, el velo entre el cielo y la tierra se rasgó. La humanidad no solo cayó como un simple acto de elección, su decisión reverberó a través del tiempo, encadenando generaciones a la oscuridad que Lucifer había sembrado. Dios, desde su trono, observó con dolor. No era solo la pérdida de inocencia, era la distorsión del plan perfecto que había concebido. Un nuevo adversario se erguía contra sus designios: el hombre, creado a imagen, ahora sería susceptible al engaño. Sin embargo, el amor de Dios no se extinguiría. En el jardín, mientras la culpa y el miedo se apoderaban de Adán y Eva, el Señor pronunció una profecía que transformaría el futuro: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar», Génesis 3:15. Esta declaración prohibía el desenfreno del mal y anunciaba la llegada de un Redentor, aquel que triunfaría sobre la oscuridad. Lucifer, no obstante, se regocijaba por su aparente victoria. La tierra ahora se llenaría de sufrimiento, de odio y conflicto, y su influencia se expandía. Pero no sabía que el amor de Dios es más poderoso que cualquier sombra, y que en su tiempo, todos sus planes serían frustrados. La historia de la redención empezaba a tomar forma. Mientras la humanidad enfrentaba el peso de su elección, una luz sutil comenzaba a surgir a través del tiempo, un eco del reino de Dios prometido. Las dudas de Eva solo habían sembrado interrogantes en el pueblo elegido de Dios, y la batalla entre la oscuridad y la luz apenas comenzaría. La esencia del plan soberano de Dios se mantenía intacta, expectante por el momento en que retaría la obra de las tinieblas. ¿Estás dispuesto a ver cómo la historia se despliega? Porque lo que tú crees que es derrota, yo convertiré en victoria, susurró el cielo, mientras la serpiente, ciegamente triunfante, danzaba en su engaño. Pero lo que aún no sabes sobre el futuro cambiará todo lo que crees entender. El lenguaje de la creación se tornaba sombrío. El jardín del Edén, que antes era un refugio de paz y armonía, ahora llevaba la huella del lamento. Adán y Eva, sintiendo la ruptura de su comunión con Dios, vagaban perplejos. El aire estaba impregnado con la tristeza de una decisión irrevocable, una elección que dejaría su marca en toda la tierra. Mientras las sombras se alargaban, la serpiente, más astuta que todos los animales del campo, se deslizó en su presencia, como un eco persistente de la tentación. «¿No te ha dicho el que comieras de todos los árboles del jardín?», repetía continuamente en un tono envolvente. Ya no era solo un consejo, era la dulce voz de la traición envenenando corazones.
Adán mordía su labio, su mirada oscura perdida en el horizonte. Una vez, su espíritu había danzado con la gloria divina, pero ahora la culpa lo mantenía cautivo. ¿Cómo pudimos caer?, se preguntaba en su mente, aunque su corazón ya conocía la respuesta. El engaño había ganado terreno en su alma, y el odio de Lucifer echaba raíces más profundas. Dios, que desde su trono había contemplado el inicio de esta calamidad, no estaba ausente. Su corazón continuaba latiendo por su creación, aún en el dolor. La misma voz que había creado el universo ahora resonaba en el jardín. Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Era un llamado de amor, una invitación a la reconciliación, a volver a la luz. Adán, con la voz temblorosa, respondió: He aquí, estoy escondido porque tuve miedo y estoy desnudo. En su confesión, la verdura del Edén se tornó en una amarga verdad, el frágil manantial de su inocencia estaba quebrantado. Eva, atrapada entre su esposo y la serpiente, se sintió irremediablemente dividida. Entonces, el Creador, en su infinita sabiduría, comenzó a enunciar el juicio sobre la serpiente. Maldita serás más que toda bestia del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Cada palabra fue como un hacha que cortaba las raíces del engaño, pues Dios ya había comenzado a soltar el hilo de su redención. Lucifer, oculto en las sombras, escuchaba con una mezcla de furia y desesperación. Había tratado de usurpar el trono de Dios, pero lo que escuchaba era un eco de su inevitable derrota. Con cada proclamación divina, su poder se debilitaba. La luz del Creador iluminaría el camino del restablecimiento, aunque ahora la humanidad tendría que navegar en medio del dolor y la oscuridad. Mientras los primeros padres se enfrentaban a las consecuencias de su acción, un mal había sido desencadenado, pero también una promesa de esperanza. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, Génesis 3:15. Era una advertencia y una declaración de guerra. Un ser nacería, uno que aplastaría la cabeza de la progenie de la serpiente. La semilla de Eva llevaría en sí el potencial de la redención. Las lágrimas de Adán y Eva nunca se desvanecerían completamente, pero en su dolor había un camino atado a la esperanza. El cielo, lleno de posibilidades, aguardaba el desenlace de la historia. A medida que el jardín se desvanecía, dos corazones humanos comenzaban a latir en solidaridad y tristeza, recordando la gloria que había sido y esperando el regreso de la luz. Lucifer, embriagado por su propia astucia, aún no había comprendido que su plan había sido frustrado desde el inicio. A medida que regresaba a los reinos de las sombras, una inquietante pregunta cruzó su mente: ¿y si la promesa de Dios es, de hecho, un peso de gloria tan grande que mi caída solo será el inicio de un triunfo divino? El silencio antes de la tormenta se hacía interminable. Con cada día que pasaba, el plan soberano de Dios seguía tejiendo su redención. Las preguntas seguían flotando en el aire: ¿qué transformación aguardaba en el futuro? ¿Cómo se cumpliría la promesa hecha en el Edén? Porque la historia apenas comenzaba, y lo que había parecido un mal augurio en realidad preludiaba el amanecer de una esperanza sin igual. Las horas pasaban en la opaca calma del jardín, y el peso del pecado se cernía sobre Adán y Eva como un manto de tristeza. Caminaban entre lo que había sido su hogar, ahora transformado en un paisaje desolador. La certeza de la ruptura con Dios marcaba sus pasos, mientras sus corazones palpitaban con un dolor que nunca antes habían conocido. En medio de su angustia, resonaba la voz del Creador, recordándole su antigua gloria y la comunión que habían perdido. ¿Cómo se puede restaurar lo que hemos quebrantado?, murmuró Eva, lágrimas brotando de sus ojos. Adán, sintiendo el peso de la culpa, no pudo articular respuesta, pues las palabras se disfrazaban de lamentos ahogados. Era en ese momento que el infinito compasivo de Dios se manifestaría, revelando el profundo amor que a pesar de la distancia, florecía en su corazón por sus hijos. Eva, dijo Adán por fin, sus palabras temblando con esperanza. Llevaré tu carga. Juntos enfrentaremos la sombra que nos sigue. La promesa aún nos acompaña. Su voz se elevó en un suave susurro entre las ramas desgastadas. Dios nos ha hecho una señal de esperanza, y aún en nuestra caída, podemos anhelar la redención. En el cielo, un susurro resplandecía, resonando con el eco de la eternidad. Los ángeles contemplaban lo que sucedía en el jardín,
los ojos llenos de asombro y tristeza. Ellos, que habían sido testigos de la creación misma, veían ahora cómo la luz se tornaba en melancolía. Pero entre ellos, un ángel se destacaba. Era un ser de resplandores antiguos, cuyo amor por la gloria de Dios había caído en la trampa de la vanidad, Lucifer. ¿Qué ha acontecido?, murmuró él, lleno de inquietud. He sembrado discordia, mas la promesa persiste. ¿Cómo puede el Altísimo conceder esperanza a aquellos que han caído? Su corazón se retorcía en la percepción de que la caída de Adán y Eva podría no ser su última victoria, sino una parte del plan divino que él no podía comprender. La voz de Dios resonó en el cielo, un eco que irradiaba amor y justicia. Lucifer, aunque pensaras que el triunfo estaba en tus manos, mi plan es más grande que tu egoísmo. La redención brotará de la herida que has causado. Los años vindicarán mi gloria. La profundidad de esta declaración hizo temblar las bases de la soberbia en el corazón de Lucifer. La rebelión que había llevado a cabo se tornaba en un peso que amenazaba con romperlo. No puede ser, gritó, su voz retumbando en los rincones del cielo. No será un ser humano quien triunfe. La creación que despreciaron podrá nunca reinar como lo ha hecho Dios. Oh, necio, bramó el Señor, con una autoridad que detuvo el aliento de los presentes. Mi gloria se manifiesta a través de lo humildes. He hecho un pacto con mis hijos, lo que tú has despojado será restaurado, porque la verdadera luz jamás puede ser extinguida. El abismo de la desesperación profundizaba en el ser de Lucifer. Empezó a comprender que cada paso que daba hacia el engaño lo alejaba de la proximidad divina. En la eternidad, la esperanza siempre brillaría como un faro. Un día, un Redentor nacerá de la simiente de la mujer, y con su vida, herirá tu cabeza, Génesis 3:15. Mientras tanto, en el jardín, la noche caía, pero no sin un rayo de luz. Adán y Eva, recogidos en la tristeza, se aferraban a la promesa de redención. Invisibles ataduras de un nuevo destino comenzaron a formarse a su alrededor, como un crucero luminoso en medio de las sombras, llevando consigo la llama de la esperanza. La creación aguardaba, y con cada instante que pasaba, el plan de Dios se entretejía, incluso en medio del caos. La redención estaba gestándose en sus corazones. Pero de repente, un aliento helado cortó la atmósfera, la voz de Lucifer resonando una vez más en la penumbra, llena de furia y determinación. No permitiré que la salvación se cumpla. Desde ahora, la lucha ha comenzado. En ese momento, las estrellas brillaron más intensamente en el cielo. La historia de la salvación, de la caída y la redención, apenas comenzaba a desarrollarse en el corazón de la humanidad, y el cielo se estremecía en anticipación. Las sombras se alzaban, y el desenlace de la batalla entre la luz y la oscuridad se preparaba para revelarse en toda su plenitud. El camino hacia la redención aún estaba rodeado de misterio, y los ecos de la gloria divina resonaban entre ellos. ¿Qué destino espera a la humanidad en el horizonte de Dios? La ingratitud de las horas se hacía más pesada, entrelazada con la desesperación que afligía a Adán y Eva. Mientras la luna iluminaba las sombras del jardín, la angustia se cernía sobre ellos como un manto espeso. Adán había tomado la decisión de no ceder ante la tristeza aplastante que buscaba disolver su fe. Dios nos ha dado vida, exclamó con voz temblorosa, atrayendo la atención de Eva. La promesa es cierta, y aunque el enemigo busque desalentarnos, no debemos ceder. La mirada de Eva se llenó de una mezcla de tristeza y anhelo. Pero, Adán, ¿cómo podemos volver a lo que éramos? ¿Cómo podemos restaurar lo que hemos perdido? Su voz era un eco de dolor, como si cada palabra hiriera la esencia misma de su ser. En el cielo, donde los ángeles contemplaban con desasosiego, la angustia de los primeros seres humanos no pasaba desapercibida. Lucifer, en su propio vacío de odio y rencor, observaba con astucia. Así que han decidido aferrarse a la esperanza, murmuró para sí mismo, reflexionando sobre la advertencia que había recibido del Altísimo. Como un destino trágico, sabía que su papel en la creación era uno de poder, un poder que había comenzado a despojársele a raíz de su desobediencia. Con astucia iré a ellos, pronunció resueltamente, su mente maquinando una nueva emboscada. El eco de la verdad que había oído resonaba en su corazón, y tenía que jugar sus cartas con sagacidad.
Si les muestro la grandeza de lo que han perdido, tal vez su desprecio por Dios lo conviertan en odio. Mientras Lucifer planificaba en las alturas, Adán y Eva continuaban entrelazados en la complejidad de su dolor. Sin embargo, un destello de esperanza guiaba sus almas aún tambaleantes. Quizás lo que debemos hacer es luchar con fe, sugirió Adán, en lugar de quedarnos inmóviles en nuestra tristeza. Cada palabra pronunciada parecía traer una luz invisible, y un fuego de determinación comenzaba a arder en sus corazones. Eva sintió lentamente, una chispa de valor nacía dentro de ella. Sí, nuestra unión es nuestra fuerza. No permitiremos que la sombra nos consuma. Los cielos parecían vibrar con esa resolución renovada, resonando en los corazones de los ángeles y a la vez turbiando el ánimo de Lucifer, cuya ira ardía intensamente. La tierra temblaba bajo el peso de sus pensamientos, no puedo dejar que la fe de ellos florezca. Conmoviéndolos con sus artimañas, Lucifer decidió presentarse con un rostro amable. Tomando una forma encantadora, se acercó al jardín. ¿Por qué siguen con la cabeza baja, oh hijos de la creación? ¿No conocen el regalo de la verdadera sabiduría? Su voz era suave como un susurro en el viento. Lo que Dios les ha quitado es un tesoro más profundo. La libertad que pueden encontrar en el conocimiento es infinita. Adán y Eva, al escuchar la melodía engañosa de su voz, sintieron una perturbación en su espíritu. Lucifer, vamos a pensar en lo que has dicho, respondió Adán, un destello de discernimiento en sus ojos. Nosotros hemos escuchado las palabras de Dios. Su promesa está grabada en nuestros corazones y ha prefigurado algo poderoso. No seremos engañados. Lucifer, sintiendo que su estrategia comenzaba a desmoronarse, lanzó una sonrisa cínica. ¿En verdad creen que el Señor no les revelará su verdadero potencial? Al escuchar estas palabras, un resplandor de temor se apoderó de Eva. No, debemos recordar la verdad de Dios, recordó Adán, intercediendo con decisión. La lucha espiritual se intensificaba, y en el cielo, la tensión se palpaba. Los ángeles observaban, inquietos, el desenlace de este momento crucial. Se cernía sobre ellos una pregunta ominosa: en esta batalla, ¿quién realmente decidirá el destino de la humanidad, Dios o el adversario? Mientras tanto, el eco de la promesa divina se resguardaba en lo profundo del corazón de Adán y Eva. Una última atmósfera de revelación se formaba, su destino estaba sellado en las palabras de Dios: la redención llegará, y con ella, la restauración. Las estrellas comenzaron a brillar con un nuevo fulgor, testigos silenciosos de la lucha entre la luz y la oscuridad. Y en el corazón del futuro, un nuevo gancho se hacía evidente: ¿qué deberá ocurrir para que el plan eterno de Dios se manifieste en la vida de su creación? Una nueva alianza está por forjarse, y el tiempo se acerca. Mientras la luz de la luna seguía fluyendo sobre el jardín, el aire se tornaba denso, cargado de una tensión que parecía vibrar en cada hoja del bosque. Adán y Eva permanecían juntos, su unión era un faro en la oscuridad, un eco de la promesa de un futuro redentor. La mirada de Eva, aunque aún angustiada, mostraba un destello de resistencia. Adán, aunque el enemigo quiera sembrar dudas, hoy decidimos permanecer firmes. Nuestro Dios es más grande que nuestra tristeza. Adán, con el corazón repleto de fervor, tomó la mano de Eva. Así es. Recordemos su palabra. Él nos creó con un propósito, y aunque hemos caído, no hemos sido abandonados. Su promesa de restauración nos sostiene. Las palabras de Adán resonaron en el aire, y por un momento, parecía que los cielos se acercaban a él, como si los ángeles invisibles se alinearan para recibir su fe renovada. Lucifer, oculto en las sombras, observaba con furia. La determinación de Adán y Eva lo había pillado por sorpresa, y su mente astuta ya maquinaba nuevas estrategias. Si las palabras de Dios resuenan en sus corazones, debo hacer que cuestionen su carácter, murmuró, planeando activar sus dudas más profundas. Suscitaré en ellos el anhelo de lo que no tienen, la insatisfacción de su propia existencia. Este jardín no es suficiente. Fue entonces cuando, con un destello siniestro en sus ojos, se presentó de nuevo ante ellos. Oh, creaciones perfectas, ¿acaso no sienten el peso del vacío que ha dejado el conocimiento que les fue negado?
¿No ven que en este jardín hay fronteras que limitan su grandeza? Su rostro reflejaba una oratoria persuasiva que, aunque llena de engaño, era difícil de resistir. Adán, con un espíritu de fe elevado, respondió, no necesitamos tu sabiduría, pues tenemos la verdad de Dios. Lo que tenemos no es un límite, es un regalo. Y aunque la tentación puede parecer atractiva, en su presencia hallamos plenitud. Plenitud, rió Lucifer, su voz un suave veneno. ¿Pueden realmente estar completos sabiéndose incompletos? Les digo, la verdadera libertad reside más allá de este jardín. Cada palabra estaba impregnada de un seductor encanto que empezó a enredarse en la mente de Eva. Sus ojos vacilaban, y sus labios temblaban al intentar recordar las palabras del Creador. Eva, Adán clamó, su voz un grito de advertencia, recuerda lo que se nos dijo. No, no podemos ceder ante sus susurros. La verdadera libertad proviene de nuestra obediencia a Dios. La angustia y el temblor llenaron el aire, ¿acaso lo que había sido revelado era suficiente para sostenerse ante la creciente evaluación de Lucifer? Los cielos se tornaron inestables, y los ángeles, conscientes del desenlace que estaba por desarrollarse, observaban con desesperación. El destino de la humanidad pendía de un hilo, y el plan eterno de Dios comenzaba a desvelarse a través de las decisiones en este jardín. «Es tu elección el saber o no saber», contrarrestó Lucifer, lanzando su última flecha en un intento desesperado. La verdad es que su Creador los ha mantenido en la ignorancia y la sumisión. Pregúntense, ¿está en la naturaleza de un Dios amoroso restringir a los que ama? Descubran lo que Él no desea que conozcan. Mientras el conflicto se intensificaba, invadiendo cada rincón de su entendimiento, una súbita revelación comenzó a formarse en el corazón de ambos. A medida que sus almas se llenaban de la lucha, el reflejo de la verdad divina comenzó a chisporrotear. Había otro plano en este juego, otro propósito escondido más allá de la tentación y la duda. Génesis 3:15, vociferó Adán en un susurro cargado de esperanza, la promesa de redención está en camino. Las palabras se producían como susurros sagrados en el aire, y un nuevo destello de valentía iluminó el corazón de Eva. Se dio cuenta de que en la lucha, había una clave, un destino que se tejía a través de la historia que aún no conocían. Y así se presentó una nueva pregunta, ¿qué costará mantenerse fiel? Los cielos vibraron, y el universo esperaba la respuesta a este dilema divino, donde el delirio del adversario se encontraba contra el propósito soberano de Dios. En su corazón latía una profunda y asombrosa verdad, el milagro de la redención estaba ya escrito, y la historia apenas comenzaba. La brisa nocturna se convirtió en un torrente de susurros en el jardín, como si la creación misma aguardara el siguiente movimiento en este drama cósmico. Adán y Eva permanecían unidos, su temor y duda confrontados por una fe recién fortalecida. Sin embargo, en el aire permanecía una atmósfera de inquietud, un eco de la intención maligna que había invadido su hogar. Eva, comenzó Adán, debemos recordar lo que el Señor nos ha dicho. Él es la fuente de toda vida y verdad. No permitamos que la sombra de la duda nos envuelva. Su voz, un firme refugio en medio del caos, resonó y llenó el entorno de una luminosa esperanza, aun cuando el enemigo acechaba con afán. Lucifer, sintiendo que el aliento de su estrategia se desvanecía, intensificó su ataque. ¿Veis cómo este jardín, tan hermoso, podría ser un lugar de restricciones? Mientras os aferráis a su palabra, estáis también apegados a estas cadenas invisibles. La verdadera grandeza os espera fuera de estos límites. Su risa burlona resonó en lo más profundo del corazón de Eva, alimentando una insatisfacción que apenas comenzaba a brotar en su interior. Soy libre en el amor del Creador, replicó Eva con voz temblorosa, tratando de contener las tremendas emociones que la consumían. Él me ha dado todo lo que necesito. Pero el dardo de la duda, lanzado con precisión, había comenzado a envenenar su pensamiento. ¿Todo lo que necesitas, dices? ¿Acaso naceréis y moriréis sin conocer el verdadero conocimiento? ¿Es esto lo que realmente ansía su corazón? La aguda retórica del enemigo martillaba su mente, y la lucha interna de Eva se intensificaba con cada palabra. Los ángeles, en el cielo, miraban con expectación, sus corazones llenos de temor ante la posible caída de la humanidad.
El gran plan que el Altísimo había forjado estaba aún en juego, y el cumplidor de la promesa, desde antes de la creación, se preparaba para actuar. Adán, sintiendo la turbulencia en el alma de su amada, inclinó su cabeza y comenzó a orar. Dios nuestro, guía nuestros corazones y aparta la oscuridad de nuestras mentes. Te necesitamos, oh Creador, en este momento crucial. Las palabras de Adán fervientes se elevaban como incienso, en busca de la divina intervención, mientras Eva contemplaba la sombra de Lucifer que la rodeaba y se reforzaba en sus convicciones. ¿Crees verdaderamente que te abandonará, siseó Lucifer, acercándose más? ¿Qué no ha dejado que conozcas el potencial grandioso que hay en tu ser? Solo un bocado, y el velo caerá. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Sus palabras se entrelazaban con el aire, fabricando una seducción difícil de ignorar. La lucha se manifestaba tangible, como el roce de las hojas agitadas en la brisa. Sudor se perlaba en la frente de Eva, mientras una tormenta de emociones estallaba en su interior. Si decido tomar esto, pensó, ¿habré de perder lo que me ha sido dado? ¿Qué es lo que realmente quiero? La distracción del conocimiento prometido y la tentación de parte del enemigo pesaban en su corazón. En ese preciso momento de incertidumbre, una luz resplandeciente descendía del cielo, llenando el jardín. Un murmullo profundo reverberaba en el corazón de Adán y Eva, recordándoles la promesa hecha por el Dios que amaba la humanidad. No temáis, resonó en sus corazones, yo estaré con vosotros, aun en la sombra de la muerte. Era un recordatorio inquebrantable de que el plan soberano de Dios nunca podría ser frustrado. Entonces, con un vigor renovado, Adán tomó firmemente la mano de Eva. Escucha, amada mía, a pesar de la seducción de las palabras de este engañador, hay un camino de vida presentado por nuestro Creador. Nuestra fidelidad a su palabra marcará el futuro de toda la humanidad. Las preguntas flotaron en el aire como hojas ante un vendaval. ¿Elegirían desobedecer y así abrir la puerta a la muerte, o permanecerían firmes en la confianza del Creador? En ese momento, la eternidad giró lentamente, esperando su elección. Y así, a medida que las estrellas brillaban con mayor intensidad, la decisión que estaba a punto de tomarse resonaría a través de las generaciones. La historia de la redención aguardaba ser escrita, y el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse. El eco de una promesa resonó en sus corazones, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Un tiempo de revelación se acercaba, y todo estaba a punto de cambiar en su elección. La luz que había descendido sobre el jardín iluminó los rostros de Adán y Eva, reflejando en ellos un destello de esperanza. Sin embargo, la voz de Lucifer se volvió aún más persuasiva, resonando con una mezcla de desafío y promesa. ¿Vais a permitir que un mandamiento os prive del regalo del conocer? Sedios, podréis elegir entre la vida y la muerte, pero el verdadero poder está en elegir vuestro propio destino, dijo, retumbando el eco de sus palabras en las profundidades del alma de Eva. Adán, con el rostro decidido, no podía permitir que las palabras de la serpiente se aventuraran más allá de los límites de su espíritu. Eva, escucha. El conocimiento que nos ofrece el Creador es suficiente. Siempre hemos estado en su perfecta luz, y abandonarlo sería aceptar la oscuridad. El aire se tensó. Las estrellas titilaban con sorprendida conmoción mientras el conflicto entre el bien y el mal se intensificaba. Lucifer, notando la resistencia de Adán, levantó su voz, sabe que la limitación impuesta sobre vosotros es una falta de amor. El verdadero acto de fidelidad es liberarse de las cadenas que otros han tejido. Pensad, ¿no anheláis más de lo que Él os ha permitido? Eva luchaba por asimilar cada palabra, su corazón colisionando en una batalla entre la lealtad a su Creador y la seducción de una supuesta sabiduría. ¿Con qué derecho Él nos limita? La creación entera aguarda ansiosa una nueva verdad. En ese justo instante, la voz de Dios resonó en su interior, como un suave susurro familiar. Yo soy tu sustento, y siempre seré. Confía en mi plan, incluso cuando no lo entiendas del todo. Adán lo sintió también. La conexión con el Altísimo era un ancla en un mar agitado. Eva, dijo Adán, apretando su mano con ternura. Nunca olvides la bondad de nuestro Señor. Nuestro camino está lleno de su amor.
El árbol del conocimiento, si lo tocas, puede alejarnos de esta relación plena que disfrutamos. Las palabras de Adán se entrelazaban con una súplica, revelando el deseo de proteger a la mujer que amaba. Lucifer, frustrado y lleno de furia, retó ahora a los dos: ¿creéis que el Creador es todo amor? Él ha escondido el verdadero propósito, pues teme que seáis como Él. Aquello que no conocéis es un destino glorioso, donde sois el reflejo de su esencia. Comed, y seréis completos. El cielo se tornó oscuro ceniza, y los ángeles, incapaces de intervenir directamente, observaban con creciente angustia. El plan de redención predestinado aún pendía en el aire como una cuerda floja, y el momento de decisión se aproximaba como una tormenta imparable. ¿Qué decidirás, Eva? La voz de Lucifer resonó, como un canto hipnótico dispuesto a convertirse en el eco que llevaría a la humanidad a un precipicio. ¿Cederás ante la tiranía de un amor lejano o abrazarás la verdad que te pertenece? La grandeza espera por ti. Una brisa helada sopló a través de los árboles, susurrando secretos olvidados. Eva miró a Adán, a la luz que brillaba en sus ojos, ansiosa por encontrar firmeza. Sin embargo, las palabras de Lucifer resonaban en su mente, como un canto seductor de lo prohibido. Dios ha dicho que no comas de ese árbol, o morirás, dijo Adán, su voz en un tono de súplica y resistencia. En ese momento, mientras la creación misma estallaba en expectativa, un estallido de luz cruzó el jardín, marcando la decisión inminente. Las promesas divinas y la sutil seducción del enemigo convergían en un solo punto, esperando la elección que transformaría el destino de la humanidad. El cielo despertó un eco profundo, llevándolo a Adán y Eva: la enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Se vislumbraba un futuro lleno de incertidumbre y esperanza, marcando el comienzo de una historia que resonaría por generaciones. Y así, la decisión que pronto tomarían sellaría el destino de toda la creación. La encrucijada entre el sufrimiento y la redención se acercaba, revelando el plan soberano de Dios que aún esto estaba destinado a ser. Y su semilla aplastará tu cabeza, resonó la voz divina, mientras la humanidad, al borde de su propia elección, aguardaba la historia que habría de ser cocinada en el fuego del sacrificio. Eva sintió el peso de la decisión que se le presentaba, como un escalofrío recorriendo su ser, mientras la atmósfera del jardín se tornaba densa. Adán la miraba fijamente, su amor y preocupación reflejados en sus ojos. En aquel momento, su entorno pareció congelarse, todo el universo conteniendo la respiración, esperando la respuesta que cambiaría la creación para siempre. Eva, comenzó Adán con voz temblorosa pero firme, nuestro Creador ha contemplado cada rincón de este jardín, y su sabiduría es más profunda de lo que podemos entender. ¿Podemos arriesgarlo todo por un susurro de engaño? La duda asomaba en el rostro de Eva, y el brillo de las estrellas se opacaba con sus pensamientos enredados. Lucifer observaba con satisfacción el conflicto en sus corazones. ¿No ves, Eva? La libertad que anhelas solo está al alcance de tus manos. Si eliges, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero, ¿seguirás siendo prisionera de un amor que, aunque bello, te encadena a la ignorancia? Su voz, como miel, se deslizaba en el alma de Eva, alimentando una curiosidad voraz. De repente, una ráfaga de viento sacudió el jardín, como un murmullo de ángeles que intentaba denotar la gravedad de la situación. Las ramas de los árboles danzaban como si fueran parte de un coro celestial, clamando al cielo. Eva sintió dentro de ella un estruendo de batalla. ¿Qué es el conocimiento, si no me lleva a la plenitud?, reflexionó para sí misma, atrapada entre la memoria de la dulzura de la obediencia y la tentación del poder. La sombra de la serpiente se proyectaba alargada, envolviendo su mente en inquietud. No temas a conocer lo que se te oculta, insistió Lucifer, su voz ahora un suave susurro. El árbol que ves se llama conocimiento del bien y del mal por una razón. Cuando lo pruebes, existirás por encima de las limitaciones impuestas. Te vuelves igual al Creador, más que un simple reflejo. Cada palabra buscaba una grieta en las defensas de su alma. El pulso del jardín era palpable, la creación entera pareciendo latir en sincro con la ansiedad de la mujer contemplativa. Un destello de duda iluminó sus pensamientos.
Entonces, expandió su corazón a la voz de Lucifer, ¿es posible que sea cierto que hay más allá de lo que conocemos? Adán, cada vez más angustiado, exclamó, recuerda, Eva, que la desobediencia podría separarnos de la comunión que hemos disfrutado. ¿Podrías realmente arriesgar nuestra conexión con Dios por un instante de saber? Su súplica traía un eco de una verdad eterna que resonaba en los cielos. En un momento de claridad, Eva miró al árbol. El fruto brillaba, y su aroma era embriagador. Cuestionando lo que siempre había creído, pensó en aquellos momentos de dicha y conexión que ahora se tambaleaban al borde de la duda. Si el entender es el camino a la libertad, ¿será realmente así? Sin embargo, otro pensamiento interrumpió su lucha: nuestra bondad radica en la fe en lo que no vemos. Debo recordar que el amor verdadero guarda y protege. Fue entonces que un susurro más resonó en su corazón: la obediencia es el camino hacia la vida. Las voces del cielo susurraban, recordándole el pacto inquebrantable. En un instante, la profunda enemistad entre el propósito divino y el engaño amenazaba con consumar una tragedia. El tiempo parecía ralentizarse mientras el destino de la humanidad pendía de un hilo, colgado entre la gracia y la condenación. ¿Qué decidirás, Eva? La voz de Lucifer se volvió imperativa. Pero en ese clímax de tensión, una mirada entre Adán y Eva selló un pacto de amor y confianza que ningún ser inferior podría romper. Con una decisión que resonaría a través de los siglos, Eva alzó la vista hacia Adán. La voz de Dios, ahora más clara que nunca, retumbó en el jardín: la venida de un Redentor se acerca, una simiente que brindará esperanza, pero esto será a través de la elección que haréis hoy. Y de repente, como un eco de la eternidad, un nuevo destello de luz adornó los cielos, prefigurando el plan soberano de Dios que aún permanecía oculto. Con cada latido, la historia de la humanidad a punto de escribirse se desarrollaba en un marco de suspense divino, aguardando su desenlace revelador. Las horas en el jardín se deslizaban entre sombras y luces, y el peso de la decisión que estaban a punto de tomar parecía dibujarse en el aire como el suave canto de un ángel. Adán y Eva se miraban, envueltos en una atmósfera densa de amor pero también de ansiedad. La tensión crecía, alimentada por las palabras seductoras de Lucifer, cuya forma encantadora se mantenía presente, como una sombra velada en cada rincón de su paz inicial. Recuerda, Eva, proseguía Lucifer, la dulzura de su tono contrastando con la oscuridad que su presencia traía. El conocimiento es la llave que abrirá las puertas de un mundo que ni siquiera puedes imaginar. Lo que tienes no es suficiente. Has de anhelar la grandiosidad que es tu derecho de nacimiento. Más que nunca, su convencimiento se dibujaba en los ojos de Eva, llenándola de una inquietante curiosidad. Las palabras de Adán, su compás de verdad, eran un refugio en medio del desasosiego. Lo que el Creador nos ha dado es un regalo precioso. No permitiremos que un susurro de engaño nuble nuestro entendimiento. Su voz resonaba con un firme propósito que trataba de cerrar la brecha que se había abierto entre su unión y el adversario. Lucifer, reconociendo la batalla dentro de Eva, sonrió con astucia. Pero, oh Eva, imagina ser iluminada por el conocimiento. La libertad que proviene de conocer no tiene comparación. Las limitaciones de un jardín son cadenas que niegan la grandeza de tu ser. Piensa, tu esencia está clamando por más. Eva, atrapada entre el amor de Adán y la seducción de la tentación, presionó su mente para discernir entre la verdad y la mentira. La luz de la promesa que resplandecía en palabras de Dios era inquebrantable. Así como hay luz, también hay sombra, murmuró, un eco de las palabras que giraban en su ser. La creación entera parecía contener la respiración, y las estrellas, esos testigos del cielo, brillaban con una intensidad que desbordaba lo terrenal. Desde el trono de Dios, la esencia de su presencia palpable resonaba, un eco compasivo hacia sus hijos. Adán, ayúdame, exclamó Eva, cuyos pensamientos se desgarraban como una tela expuesta al viento. No sé qué creer. Las palabras que escucho son tan tentadoras. Tumultuosas como las olas del mar. Los ojos de Adán, llenos de amor y preocupación, reflejaban la urgencia de la situación. Podemos creer en nuestro Creador o sucumbir ante el engañador, declaró Adán, su voz estable como una roca. Hagamos lo que es justo, sin importar lo que el enemigo insista.
Nuestras almas anhelan lo divino, y la promesa de un futuro redentor brilla incluso en la oscuridad. De repente, la atmósfera se tornó aún más pesada, un súbito estremecimiento recorrió los árboles, y el viento arrastró ecos de vigilancia. ¿Ya has visto cómo la creación se contorsiona entre el conocimiento y la ignorancia?, chilló Lucifer, enfurecido por la resistencia que encontró. ¿De verdad piensan que el Altísimo tiene algún propósito digno de adorar, si pone restricciones sobre esas limitaciones? Esas limitaciones han sido puestas por amor, replicó Adán, porque nuestra libertad florece donde hay obediencia. Su deseo es que caminemos en luz. Las palabras resonaron táctica y divinamente, rompiendo las cadenas que Lucifer intentaba imponerles. La lucha interna de Eva se intensificó, y mientras sus ojos buscaban la mirada de Adán, en el corazón de la creación palpitaba un misterio aún no revelado. ¿Qué pasará si desobedecemos, Adán? ¿Estamos dispuestos a arriesgar todo por el conocimiento de lo que no conocemos? Pero antes de que pudiera continuar, un destello de luz enfurecida estalló en el cielo, marcando el epicentro de la decisión que estaban a punto de tomar. En ese momento culminante, una voz resonó, profunda y resonante desde lo alto: «Hijos míos, yo soy la luz del mundo». Cada elección tiene un peso que trasciende la existencia. Recuerden la enemistad que he puesto entre la serpiente y la mujer. Mi plan está más allá de lo que ven. Eva cayó al suelo, lágrimas brotando de sus ojos. Sus sentimientos de duda encontraban en el eco de la voz divina un refugio y una llamada. «Hago un pacto», susurró en voz baja, su corazón latiendo acorde con el plan eterno de Dios. Atraídos por esa revelación, Adán se arrodilló junto a ella: «Y así lo haremos, amada mía. Nuestro Creador nos ha llamado, y ante su luz, no cedemos a la oscuridad». En ese instante, el brillo de la promesa resonó, como un canto divino que atravesaba las barreras de la caída. La lucha por la verdad daba sus frutos, la fe brillaba con una fortaleza renovada. Al alzar sus ojos hacia el cielo, las lágrimas de esperanza se convertían en perlas del alma. Mientras el cielo despertaba en respuesta al clamor de aquellos que aún amaban, una luz se manifestaba como un anuncio del futuro. Lo que todavía no saben es que lo que parecía derrota será su victoria, resonó el eco a través de la creación, mientras todo el universo esperaba la respuesta. Las decisiones de Adán y Eva resonarían por generaciones, marcando la historia hacia un desenlace que aún estaba en el horizonte. El misterio del plan soberano de Dios mantenía su forma, esperando el momento divino que revelaría su propósito eterno en el tiempo y la eternidad.